Zoom a la noticia. Los dejaba con esa pregunta, Patricia. ¿En realidad en una democracia con el voto voluntario el que va a votar lo hace con mayor conciencia? Bueno, usualmente lo hace con mayor conciencia porque quiere participar y porque quiere informarse de los temas. Y es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando hay un tema dentro de esa votación, en las últimas presidenciales, habían temas, por ejemplo, la legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos, o por ejemplo el control de armas en algunos estados de Estados Unidos, o los matrimonios gays en algunos estados de Estados Unidos. Y ese tipo de campaña, ese tipo de concientización en la población en los diferentes estados ayudó a que hubiera una mayor participación. También en cuanto a la votación voluntaria está el voto en blanco, y el voto en blanco muchos electores deciden votar en blanco, ya sea como protesta, ya sea porque ninguno de los candidatos le interesa, o que la plataforma de los candidatos, de los partidos, no tiene mucho que ver o no los va a ayudar a ellos como electores. Y eso tiene un mensaje bastante fuerte y potente para los que son elegidos o no en el futuro de ese país, y de alguna manera en las próximas, ya sean las legislativas, esos votantes que votaron en blanco se pueden identificar y de alguna manera tomar una acción. Yo creo que hay que tomar en cuenta la cuestión de ese voto en blanco en la fórmula de si es obligatorio o no. Señor Corredor, interesante lo del voto en blanco, porque no en todos los países existe como está planteado aquí en Colombia, que podría ser una forma de ir a las urnas, que no se presente esa abstención, pero votar por el voto en blanco. Exactamente. Y ese es uno de los temas que yo creo que también favorecería el voto obligatorio. Y es que esas, digamos, temas como el voto en blanco se fortalecerían muchísimo, porque el elector estaría de todos modos obligado de cierta manera a elegir, y perfectamente lo que él puede decir es: ninguno de los candidatos me satisface. Y eso, por lo menos en el caso de Colombia, tiene mucha validez y tiene fuerza desde el punto de vista electoral. Es decir, si por ejemplo en la primera vuelta el voto en blanco le ganaba a todos los demás candidatos, pues eso obligaba a repetir las elecciones con otros candidatos. Entonces eso tiene, digamos, una validez. Eso pasa en Colombia, para aclararlo. Correcto, sí, exactamente. Para aclararlo, porque sí. No en todos los países de América Latina sucede. Hablaban ahorita del tema, dos cosas que mencionaron los demás panelistas. Patricia mencionaba el tema de de estas convocatorias a elecciones cuando hay que tomar decisiones sobre algún tema particular, referendos, consultas populares. Yo ahí estoy de acuerdo. Ahí el voto no debe ser obligatorio, porque ciertamente son temas muy específicos en los que vale la pena que voten aquellos electores que se han informado y que tienen interés en el tema. Pero para el caso de las elecciones a nivel nacional, bien sea para legislativo y para presidenciales, sí creo que valdría la pena. Y complemento ahí con otro elemento que mencionaba Jorge en algún momento, y es el tema del clientelismo. Yo sobre el tema del clientelismo diría dos cosas. Primero, es cierto, no se elimina completamente el clientelismo por el hecho de que haya voto obligatorio, pero sí se diluye su efecto. Digamos que si hoy tenemos un porcentaje de apenas el 40% de votantes que asiste a las urnas, pues buena parte de esos electores están movidos por las maquinarias. Con el voto obligatorio, el voto de opinión, lo que se conoce como el voto de opinión, es decir, aquellos votos que no están amarrados a alguna maquinaria electoral, ganaría fuerza y diluiría el poder que tiene el voto electoral, digamos, de maquinarias electorales. Señor Ramírez, usted nos ponía el ejemplo, que un poco también lo decía el señor Corredor, de empezar con un voto obligatorio para luego ir cambiando al voto voluntario, y nos ponía usted el ejemplo perfecto de Chile. ¿Cómo fue el cambio? Porque la abstención de esta última elección es alta. Sí. Bueno, pasa porque, Chile experimentó el proceso de transición a la democracia, se fue construyendo una democracia relativamente estable, una de las más sólidas del continente, y por lo mismo se instala la idea de que era necesario otorgarle mayores libertades a nuestro electorado, y también para cambiar el foco, digamos, de la acción política, cómo se estaba desarrollando. En Chile tenemos un sistema de partidos relativamente estable, pero que estaba muy congelado a nivel de su constitución y también al nivel de los niveles de vinculación programática y vinculación política con la sociedad. Por lo tanto, se abrió un debate
y finalmente se optó por tomar el camino que han tomado la mayoría, reitero, de las democracias consolidadas, que es finalmente optar frente a este trade-off o esta disyuntiva de si acaso queremos maximizar la votación de manera artificial o si es que acaso queremos darle la oportunidad tanto a los políticos como a la ciudadanía para que se genere una vinculación que no sea artificial, sino que sea genuinamente política. Y por lo tanto se asumió ese riesgo, se instauró por primera vez el sistema de votación voluntaria e inclusión automática en la elección municipal de 2012, donde efectivamente los niveles de abstención aumentaron considerablemente, y luego la elección presidencial y parlamentaria de 2013 también aumentó la abstención. Sin embargo, también hay otros fenómenos interesantes de analizar. Por ejemplo, a pesar de que aumentó la abstención, hubo una renovación bastante importante en términos de la constitución de los cuadros políticos. Hay nuevas agrupaciones que tienen pretensiones de entrar al Congreso. Hubo renovación incluso a nivel de rostros. Los liderazgos que entran al Congreso cambian porque efectivamente se incorpora una cuota de incertidumbre que a todas luces es muy sana para las democracias. Es decir, las democracias congeladas, con poca incertidumbre, donde se sabe de antemano cuáles van a ser los resultados de las elecciones, porque existen electorados cautivos. Es decir, como toda la gente está obligada a votar, se pierde mucha dinámica en términos de incertidumbre, y esto a todas luces es algo muy sano, yo creo, para los sistemas políticos de América Latina. Ahora, Patricia, en esas últimas elecciones en Colombia, a mucha gente uno le preguntaba, bueno, usted fue a votar, y la gente ya tiene un poco de vergüenza, como de pena, de decir que no fue a votar, lo cual, eso es primero interesante. El otro es el argumento, ¿no?, que te dan al decir que no, a mí no me importa, no me interesa, estoy hastiado de la política, yo nunca he votado, todos son los mismos. Ese argumento es válido para la abstención, es decir, es válido que un ciudadano diga, estoy cansado de la política, no me interesa, entonces por eso no voto. Ya. Yo creo que en cuanto a lo que hablábamos de tener un poco más de civismo, de tener mucho más conciencia política, después de todo son los líderes que van a llevar el país hacia adelante y van a tener una plataforma. Los votantes, en definitiva, si esa es la decisión del votante, ese es el mensaje del votante y así lo entiende, y así es la democracia. Yo no veo nada confuso en cuanto a eso. Lo que sí hay que ver es que, en cuanto hablaba el invitado anterior desde Chile, y es las plataformas de los diferentes partidos políticos, en la manera que eso está diluido, en la manera que eso no está claro, y pasa en muchos países en América Latina, entonces tienes un electorado que no conoce bien los temas, que no se refleja en estos temas necesariamente porque no los entiende bien, y de ahí a quien hay que culpar en cuanto a ese abstencionismo es a los partidos políticos y no necesariamente al electorado. Entonces, señor Corredor, y cierro con esto, ese 60% en Colombia, ese 47% en Chile y los otros, las cifras de abstención, incluso, así sea, el 5% en Bolivia, tienen un significado político, un significado democrático. Por supuesto que tienen un significado. ¿Y lo saben leer los políticos? Yo creo que todavía no. Es decir, la crítica también va a los partidos, y en eso estoy de acuerdo con los demás panelistas. Sin embargo, creo que ese esfuerzo de partidos políticos, de ciudadanía, del mismo gobierno, de educarse, de prepararse, de construir una democracia más sólida, pues parte por tomar algunas decisiones. Y una de esas decisiones que yo creo que sería útil para casos como el de países de América Latina, donde el ciudadano no siente ese mismo compromiso con la democracia, con el sistema político, pues podría pasar por el tema de hacer el voto obligatorio. Entonces yo creo que sí hay un compromiso de muchas partes, hay la necesidad de educar muchísimo, pero yo diría, Jorge ahora hablaba de una especie de trade-off entre calidad y cantidad. Yo diría que lo ideal no es pensar en ese trade-off o en esa disyuntiva. Tener las dos. Exactamente, para allá es donde nos debemos mover, tener calidad y cantidad. Sé que suena idealista, pero hacia allá es donde debería moverse nuestras democracias y nuestros sistemas políticos.
7 elecciones en el 2014. Vamos, creo, en la cuarta. 3 países más están por llamar a presidenciales este año. Veremos cómo se comportan los electores en América Latina. Gracias a Jorge Ramírez, investigador del Centro de Estudio de Libertad y Desarrollo, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos acompañaba desde Santiago. César Corredor, director del programa de Economía de la Universidad de La Salle en Colombia. Mil gracias también. Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América desde nuestros estudios en Washington. Un gusto haberlos tenido. Soy Andrea Bernal. Hacemos una pequeña